Muy bien, realizaremos la corrección de la página 90 y 91. Para quienes no alcanzaron a ver la corrección en el aula, que no les tocó la corrección en el aula, entonces para que lo miren a través de este video. En el punto 6 dice dibujar tres segmentos paralelos. Segmentos, nos están pidiendo segmentos, no nos están pidiendo figuras geométricas. Entonces cuando a mí me piden un segmento, esto es un segmento de recta, esto es un segmento de recta. Pero como me piden tres segmentos paralelos, entonces recordemos que las líneas paralelas son aquellas que llevan la misma dirección y que al prolongarse no se cortan, no se van a intersecar. Entonces puede ser así o lo pueden hacer en forma horizontal también, tres segmentos paralelos, no hay ningún problema. 1, 2 y 3. Lo importante es que lleven la misma dirección, tres segmentos paralelos. Muy bien. Dibujar al menos dos polígonos no convexos. Pues ya sabemos que los no convexos son como en la página 87. Recordemos que son estos que tienen ángulos interiores mayores de 180. Por lo tanto, los no convexos quedan así como con una entradita, con un huequito. Mientras que los convexos sí están todos hacia afuera. Entonces vamos a dibujar dos polígonos no convexos. Entonces muy sencillo. Aquí voy a dibujar, por ejemplo, esta figura con un segmento de recta, dos segmentos de recta, tres y cuatro segmentos de recta. Como tiene cuatro segmentos de recta, es un cuadrilátero, pero es un cuadrilátero no convexo. Me queda un poquito torcidito. Bueno, un cuadrilátero no convexo. Puedo dibujar cualquier figura que sea no convexa. Una condición, pues, de las figuras no convexas es que cuando yo estoy construyendo los lados, siempre va a quedar un ladito hundido, que es por causa del ángulo que es mayor a 180, el ángulo interno. Por ejemplo, acá, no me está trazando, acá, este ángulo es superior a 180, este ángulo de acá, de adentro. Por eso me queda un polígono no convexo, ese sería un pentágono no convexo. Bueno, aquí dice Ángela quiere dibujar una figura que posee al menos dos ejes de simetría, Entonces miramos una figura, pues puede ser un cuadrado, puede ser un hexágono, ahí pueden ser varias opciones. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo dibujo un cuadrado, hagámoslo lo más exacto posible, de 1.5, y aquí hagámoslo también de 1.5, aquí también 1.5 por todos los lados, por lo tanto es un cuadrado que tiene los lados iguales. Listo. Si yo dibujo esta figura tiene más de dos ejes de simetría, pero solamente me están pidiendo dos. El eje de simetría es una línea imaginaria que corta la figura exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo le dibujo acá esta línea, este sería un eje de simetría. Corta la figura exactamente en dos partes iguales. Otro eje de simetría lo voy a dibujar, por ejemplo, con verde, podría ser este. Parte la figura en dos partes iguales. Esta figura, el cuadrado tiene muchos ejes de simetría, lo puedo dibujar así horizontal, lo puedo dibujar inclinado. También aquí podría ser, por ejemplo, esta figura, un hexágono, tiene eje de simetría, hay figuras que tienen eje de simetría. Este cuadrilátero tiene eje de simetría, yo lo puedo partir a la mitad. Entonces hay figuras que tienen eje de simetría. Muy bien. Miremos lo de falso verdadero. El punto 9 no se hace, entonces miremos lo de falso verdadero. Todo cuadrado es un rombo. Falso. Falso porque los rombos pues tienen los ángulos iguales. Los rombos tienen los ángulos iguales, pero los ángulos no son rectos. Mientras que un cuadrado tiene los ángulos rectos. Muy bien. Todo rectángulo es un trapecio. Falso. Los trapecios solamente tienen dos lados que son paralelos. Los trapecios. Mientras que un rectángulo tiene dos pares de lados paralelos, los lados opuestos son paralelos. ¿Todo trapecio tiene al menos dos pares de lados paralelos? Sí, verdadero, todo trapecio tiene dos lados
de dos lados paralelos. Todo paralelogramo es un cuadrilátero. Verdadero, sí. Todos los paralelogramos son cuadriláteros. Recordemos que en esta página, cuando vimos los paralelogramos, eran los que tenían los lados paralelos 2 a 2, o sea, los lados opuestos paralelos. Entonces, por ejemplo, este es un paralelogramo, tiene los lados opuestos paralelos. Estos dos lados son opuestos paralelos. Entonces, todos los paralelogramos son cuadriláteros. Todo cuadrado es un paralelogramo. Todo cuadrado es un paralelogramo. Sí, todo cuadrado es un paralelogramo. Precisamente estábamos viendo aquí atrás que, por ejemplo, este cuadrado, cualquier cuadrado que yo coja, si es cuadrado, es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque los lados opuestos, este y este, van a ser paralelos. Y estos dos van a ser paralelos. Los lados opuestos son paralelos. Entonces, todo cuadrado es un paralelogramo. ¿Todo rombo es un trapecio? No, los rombos no son trapecios. ¿Todo rectángulo es un cuadrado? No, hay rectángulos que no son cuadrados, hay rectángulos porque un rectángulo para ser un cuadrado tendría que tener los lados iguales. Y hay rectángulos, ya sabemos que hay rectángulos que no tienen los lados iguales, como el tablero del salón, que no tienen los lados iguales, hay dos lados más anchos, más largos, perdón, y dos lados más cortos. Listo. Miremos aquí este. Completa los cuadrados abajo, indicando en ellos las letras de todas las figuras que cumplen con la descripción dada. Entonces miremos. Un paralelogramo, miremos cuáles son paralelogramos. Aquí vamos a mirar, vamos a revisar. Yo creo que me va a tener que rayar un poquito el libro. Miremos a ver para poder. Un paralelogramo, miremos cuál es un paralelogramo. Recordemos que los paralelogramos tienen los lados opuestos paralelos. Entonces miren, por ejemplo, este lado y estos que son los opuestos son paralelos porque llevan la misma dirección. Y estos dos son opuestos y también son paralelos. Por lo tanto, el A es un paralelogramo. Entonces el A es un paralelogramo. Listo. El A es un paralelogramo. Miremos el B. El B, para ser un paralelogramo, tiene que tener opuestos paralelos. Estos dos opuestos son paralelos porque llevan la misma dirección. Si yo los alargo con una regla, ellos nunca se van a cortar en el plano. Lo mismo estos otros dos opuestos son paralelos. Los paralelogramos tienen los lados opuestos, o sea que el B es un paralelogramo. El C, miremos el C, este lado es opuesto con este, o sea que estos lados, qué pena yo aquí rayando mi libro, pero me toca. Este lado opuesto a este azul son paralelos, mientras que estos dos largos, los dos anchos, los dos más largos son paralelos, los opuestos son paralelos, o sea que el C también es un paralelogramo. El C es un paralelogramo. Miremos el D. El D ya no es un paralelogramo porque solamente tiene dos lados paralelos. Mire, los únicos dos paralelos que tienen son la base de arriba y la base inferior. Estos otros dos no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque si yo alargo esta línea con la regla y yo alargo esta, ellos no llevan la misma dirección, ellos se van a cortar, ellos se van a encontrar. O sea que el D no es un paralelogramo, no. El E es un paralelogramo, claro que sí, vea, tiene lados opuestos que son paralelos. Estos son opuestos y son paralelos, llevan la misma dirección, y estos que voy a hacer aquí de verde son opuestos, llevan la misma dirección, o sea que es un paralelogramo. El F no es un paralelogramo. El F no es un paralelogramo porque el F, si yo observo este lado con este, que son los opuestos, no son paralelos. Ellos, si yo los alargo, si yo los alargara, por ejemplo, supongamos que yo lo voy a alargar acá, con la regla, y voy a alargar este opuesto, mire que se van a cortar. O sea que este no es un paralelogramo. Este es, como tiene dos solamente paralelos, solamente tiene dos lados paralelos. Este lado es paralelo con este. Si tiene dos paralelos, es un trapecio. Los otros dos no son paralelos, o sea que no es un paralelogramo. Este no es un paralelogramo porque no tiene ningún lado paralelo. Todos los lados tienen direcciones contrarias. Y este tampoco es un paralelogramo. Todos los lados llevan direcciones contrarias. O sea que paralelogramos hay 4.
Miremos un cuadrilátero que tenga los cuatro lados congruentes, o sea que tenga los cuatro lados seguidos. Un cuadrilátero con todos los lados seguidos. Todos estos son cuadriláteros con lados seguidos. Pero dice dos pares de lados paralelos. Dos pares de lados paralelos. Bueno, congruente significa que están seguidos y que son semejantes, que son iguales. Congruente significa que están seguidos y que son iguales. Entonces, pues, un cuadrilátero que tenga los lados congruentes, o sea, los lados que están seguidos sean iguales y los dos pares de lados paralelos. Vea, todos los lados son iguales, o sea, que son congruentes y tiene lados opuestos paralelos, o sea, que la cumple con esa característica. El B, todos los lados son iguales y tiene los lados opuestos paralelos, cumple. El C no tiene los lados congruentes porque tiene unos lados más largos y otros más cortos. El D ya sabemos que no, pues primero no tiene los lados congruentes porque los lados no son iguales. El E tampoco tiene los lados congruentes. Cumple con la siguiente, cumple con la segunda que dice dos pares de lados paralelos, pero pues no tiene lados congruentes. Este tampoco, todos los lados son de diferente tamaño, este también. O sea que solamente el A y el B. Dice un rombo que tenga por lo menos un ángulo recto. Un rombo que tenga un ángulo recto no existe. Los rombos no tienen ángulos rectos. Entonces no hay. Recordemos que los rombos, por ejemplo, este es un rombo. Los rombos tienen los lados iguales y los lados opuestos paralelos, pero sus ángulos no son rectos. Esa es la diferencia con el cuadrado. El cuadrado tiene características muy similares al rombo. El cuadrado tiene lados iguales, al igual que el rombo. El cuadrado, pero la diferencia es que el cuadrado tiene los ángulos rectos. Un rombo no tiene ángulos rectos, o sea que no hay. Dice un pentágono. Aquí no hay pentágonos. El pentágono es un polígono de 5 lados. O sea que aquí tampoco hay, no hay. Un cuadrilátero. Todos estos son cuadriláteros. Con al menos un par de lados paralelos. Que tengan por lo menos un par de lados paralelos. Este tiene dos. Este tiene dos. Y dice que tenga por lo menos un par. O sea que si este tiene dos, cumple. Este tiene dos paralelos, cumple. Este tiene dos paralelos, cumple. Y es un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero y dice que tiene por lo menos dos paralelos. Este tiene un par. Un par, este y este son paralelos, o sea que el D cumple. Este tiene paralelos estos y estos. Tienes dos pares paralelos, cumple. Este tiene un par paralelo, que es este, el par paralelo. Estos dos no son paralelos porque se encuentran al prolongarse, entonces el F sirve. Este no tiene ninguno paralelo. Si usted va a alargar, mire que todos llevan direcciones contrarias. Y este tampoco tiene lados paralelos. Un trapecio con 4 lados. Bueno, ya sabemos que los trapecios son los que tienen dos lados paralelos, solamente dos. Mire, este es un trapecio. Este es un trapecio. Estos son los únicos trapecios que hay acá, el D y el F. Recordemos una característica de los trapecios. Yo les dije que un trapecio, por ejemplo, en clase, eso lo vimos ahorita, que al alargar los lados que no son paralelos en el trapecio, mire que este es el lado que no es paralelo, con este, al alargarlo, ellos van a formar un triángulo. Un trapecio es como si fuera la parte de un triángulo. Entonces mire que este, si yo también alargo estos dos lados, me va a formar un triángulo. Bueno, yo aquí rayando, feliz rayando mi libro, pero me toca así para poder mandarles la explicación para que todos la vean y puedan corregir, y esto les sirve de repaso para la evaluación. Un polígono que sea no convexo, el único aquí que es no convexo es el H. ¿Por qué es no convexo? Porque él tiene un ángulo interno que es mayor de 180, este ángulo. Y mire que si yo lo observo, él tiene como una entradita, tiene un lado que está hacia adentro. Ese es un polígono no convexo, o sea que el único ahí no convexo es el H. Y ahí quedó la corrección de la actividad. Les sirve de repaso para la evaluación. Repasen con todas las actividades que habíamos hecho, que las tienen aquí en las páginas anteriores. Ustedes las tienen resueltas, todas estas páginas anteriores sobre cuadriláteros. Desde aquí empezamos lo de cuadriláteros.
Entonces para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Por último también para que lo vayan haciendo los que no lo han hecho, hay unos que ya lo trabajamos en clase. Estas figuras hay que hacerlas. ¿Cómo se hacen? Se van a la página 117, recortan el tangram, lo sacan con mucho cuidado, le piden a alguien que les ayude a sacarlo, lo recortan, recortan los triángulos, recortan las figuras, las pueden pegar sobre una cartulina para que les quede más fina y cuando ya las tengan las piezas separadas van a ensayar en casa a tratar de armar estas figuras con el tangram. Van a tratar de armarlas. Listo, esa es la actividad de matemática. Recuerden que la próxima clase de mate hay evaluación sobre cuadriláteros.